Bienvenidos a mi adoración en familia. Voy a hacer mi humilde oración. Tiene que ser muy intensa esta vez porque he cometido muchísimos pecados, demasiados he cometido. Jehová, maravilloso, vindicado, reivindicado, sea tu santo y bendito nombre. Danos las fuerzas necesarias para ayudarte a vos, el Todopoderoso del universo, que no tiene fuerza, no tiene todo el poder para él solito reivindicar su propio nombre. Tiene que acudir a los pendejos idiotas humanos que él mismo creó y que maldijo para que le ayuden a reivindicar su santo y soberano nombre. Esa soberanía tuya, Jehová, no la entiendo. Danos luces, Jehová, para poder entender esa soberanía tuya. Yo sé que van a haber nuevas luces, pero cuando van a salir, Jehová, por favor, que no sean LSD, marihuana, nada de eso, ni hachís, como consumían los asirios, que era la marihuana y ya hasta la mera, los hombres jodidos, de tanto consumir marihuana, terminaban matando a la gente, cometían crímenes, colgaban a hombres y a mujeres de las patas y jugaban a pasarle volando la cabeza con las grandes espadas. Ay, Jehová. Entonces les decían achachís, los consumidores de achachís, y de ahí vino la palabra asesino, porque estos idiomas son dinámicos. Pero ¿por qué me interesa tanto esto a mí, Jehová? Me voy a volver loca, Jehová, con tanta cosa. Pero vos dijiste a través de tu hijo que esto significa vida eterna, el que estemos adquiriendo conocimiento. Entonces yo estoy adquiriendo conocimiento, Jehová. Ay, sí, pero es adquirir conocimiento solo tuyo, Jehová. De lo demás no, porque es pura basura. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Ay, yo no sé por qué no cumplimos nosotros, malditos pecadores. Ay, Jehová, perdóname todas las chanchadas que he hecho en el pasado, en el presente y las que voy a hacer en el futuro. Déjamelas pasar, pásamelas por alto, Jehová. Soy una ungida. Ay, te hago llegar mi humilde oración a través de tu Hijo Jesucristo, el Redentor, el medio que pusiste para que nosotros podamos alcanzar el paraíso, alabar inodoros y la crema innata a estar ahí en el cielo, en las calles de oro. Gracias, Jehová. Amén. Ay, Dios mío. Pues bien, el tema que les traigo para ahora es sobre el descubrimiento de América. Em, ¿Fue un crimen o un beneficio? Pues esto ha generado muchísimas controversias a través de la historia, condena y detractores, benefactores. No todo es bueno, no todo es malo. El famoso yin yang. Lo bueno tiene algo de malo y lo malo tiene algo de bueno. Antes de comenzar, quiero agradecer a una suscriptora del canal eh, que me hizo una observación sobre mi programa anterior. Me dijo que yo soy una persona tan bonita. Bueno, eso a cualquier mujer le agrada que se lo diga. Y cuando lo dicen con sinceridad, pues es mucho más bonito. Que no tenía necesidad de salir casi desnuda como en el programa anterior. Y que su preocupación era que las personas me dijeran groserías. Yo miré en ella una sinceridad y una preocupación muy genuina, un cariño hacia mí. Es una seguidora fiel de mis programas y no voy a prometer porque los seres humanos prometemos y no cumplimos y a mí me gusta hacer las cosas y no prometer. Eh, Voy a procurar a no hacer otra vez eso.
La responsable de mis actos soy yo, pero todo lo que ella me dijo y yo antes de responderle, pues yo analicé mi situación, pues en la que me encuentro y digo, sigo siendo una persona vulnerable. Es una cosa personal, ¿verdad? Lo que voy a hablar ahorita. Digo, estoy como una flor marchita de el amor que toda mujer necesita, recibirlo y darlo, y que sabemos que como en las relaciones sexuales llega a concretarse, a manifestarse ese amor. Y dije, esa vulnerabilidad no puede vencerme, no debe vencerme ni a cometer errores. Leer influye y también relacionarse con personas influye. A que hagamos cosas buenas y también a que hagamos cosas malas. Y realmente las redes son un medio para conseguir pareja, si lo queremos hacer en un buen sentido, o conseguir perversidad para alimentar la, la perversidad sexual que tenemos muchos seres humanos. Yo no padezco de eso, gracias a Dios. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? A mi Dios, a mi manera. No ese Dios de la Biblia que me resulta cruel, raro. Respeto las creencias de los demás. No creo en Dios, en algo, alguien, lo que sea que hizo todo cuanto existe y que merece respeto. Es algo magnánimo, inefable, o sea, imposible de describir. Y pues hay personas que ocupan pues las redes para desatar pasiones mezquinas. Lo mío no es eso. Sé que puedo encontrar una pareja que me pudiera querer, porque con lo que he leído, pues es mejor casarse con la persona que lo ame a uno y no con la que uno ama, aunque lo ideal sería que ambos se amaran, ¿verdad? Pero bueno, agradezco a esa persona y el cariño que me manifestó con su consejo, una mujer, una seguidora del canal. Muchísimas gracias. Un abrazo, pues conversamos y no de manera interactiva, pero sí con audios y yo escribiendo. Que sigo pues muy mal de la voz y no tengo que excederme. Gracias por lo que me hizo ver. Y bueno, ya yo iniciado una fase en mi vida de publicar frases que han influido en mi vida desde que he leído y frases creadas por mí en medio de circunstancias buenas, malas, vicisitudes, adversidades, felicidades, oportunidades buenas. Y lo pueden ver en la pestaña comunidad todos, o creo que les aparece en el teléfono a quienes están suscritos al canal y que reciben notificaciones. Aparte de eso, siempre comparto pues con la audiencia y también mi familia que la ve, ¿verdad? Que no, ve los programas, quizás no todo, pero de vez en cuando, porque no nos comprenden por qué hacemos esto. Mi familia, que pues siempre la he infundido y a todas las personas que están cerca de mí, que me rodean de manera presencial o virtual, yo siempre les insto a leer, a tener conocimiento, a adquirirlo, porque es algo que a mí me gusta y yo lo considero bueno. Pero la buena lectura. Ay, perdón por mi voz. Siempre pues en mis adversidades busco cómo quizás a cargarme de tiempo o a ponerme metas y buscar la forma en que mi cabeza, mi mente esté pensando
ocupada en cosas que me beneficien, pues tomé un curso de una herramienta colaborativa, Microsoft Teams, una de las más caras que existen en el mundo occidental, porque el mundo no solo es occidente, una herramienta colaborativa para equipos multidisciplinarios internacionales y que trabajan de manera remota. Me dieron mi certificado hace 2 días y pues lo comparto con ustedes esa alegría para que nunca dejemos de adquirir conocimiento. Mi esposo me decía cuando me sucedió esto de la cirugía, y pues sí que todos piensan que ya no voy a volver a trabajar donde trabajaba antes, y él me decía, ¿por qué estás estudiando si esto ya no te va a servir para ni mierda? Yo lo volví a ver y le decía, el conocimiento siempre es un as bajo la manga. Yo puedo dar y como en efecto lo hago, eh, ganar dinero con mi profesión de manera escrita. Y tener el conocimiento pues siempre es algo válido, es algo bueno. Pues bien, y ahora pasemos a lo que me trae como objetivo principal, el descubrimiento de América. ¿Y qué puto tendrá que ver con los testigos de Jehová? Pues bueno, en primer lugar, como una persona muy curiosa de todo y que no me gusta permanecer al margen de lo que sucede al exterior, yo hago mis análisis sobre todo esto que ha sucedido con el descubrimiento de América, que unos dicen, no, no nos descubrieron, nosotros ya existíamos. Sí, es cierto, ya existíamos, pero voy a poner, por ejemplo, los elementos plasmados en la tabla periódica de los elementos que se le ocurrió a un científico, un químico apellido Mendeleev, no lo olvido, me lo enseñaron, ¿verdad? En clase. Y lo escribió todo en la tabla periódica de los elementos, incluso dejó espacio para los elementos aún no conocidos, a los que denominó elementos tierras raras, y que ya muchos se han logrado descubrir, ya existían, no los inventaron. Inventos son como los rayos X, las radiografías, los tomógrafos, pero que basándose en lo que ya existía. El rayo láser es una manifestación de el viaje de la luz y cómo cómo ella viaja a una gran velocidad y cómo esto puede ser aprovechado en muchas cosas, principalmente en la ciencia médica. Entonces, una cosa es descubrir, otra cosa es inventar. Y realmente que nos descubrieron, porque se dio a conocer al mundo antiguo de una tierra desconocida para ellos. No es una tierra que inventaron, pero sí fue una tierra a la que llegaron con la ambición, la avaricia y el dominio. Pero no todos fueron personas perversas las que vinieron. Vinieron también los jesuitas, que sabemos que son personas con mucho estudio que ayudaron también en este sincretismo cultural y religioso que se dio en los años 1492, en el siglo XV, en la mitad del siglo XV, y que contribuyó a que el mundo se hiciera más grande y que hubiese mayor desarrollo. Y como siempre, a veces a los que vamos a morir te saludan, porque siempre hay víctimas en todos los procesos. Desde la más remota antigüedad, siempre así ha sido, así es y así será mientras exista la raza humana. Y a la conclusión mía que yo llego es que lo malo tiene algo de bueno y lo bueno tiene algo de malo. Y que de una crueldad pasamos a otra. Y ya verán por qué yo digo esto. Voy a compartirles plasmé, pues pienso que como profesional uno debe de formarse un criterio, un juicio en base a sus propios pensamientos.
y a su propia capacidad analítica. Cuando vinieron los españoles, ya existían aquí civilizaciones y pueblos, había cultura, religión como parte de la cultura y de las costumbres que rigen a todo pueblo, a todo lugar donde el ser humano pone su pie. Existía coyuntura política que se dio, pues eso es lo que estaba vigente a la llegada de los españoles. Los imperios principales y que tenían mayor población en el norte y en el sur de América fueron los aztecas y los incas. La primera ciudad de América, mucha gente dice, fue fue Santo Domingo en República Dominicana. No, la primera ciudad de América fue Tenochtitlán. Tenochtitlán, dicen algunos, Tenochtitlán, en náhuatl. En el río Texcoco, y que fue terraplenada por los aztecas, una verdadera obra de la arquitectura muy avanzada para su época. Y en el río Texcoco, donde está actualmente México, Distrito Federal. Dicen los historiadores que cuando Hernán Cortés vio semejante ir y venir de tanta gente, del cachimbo de gente, diríamos los nicaragüenses, se quedó, como decimos los nicaragüenses, con la jeta abierta y los dientes pelados. ¡Oh! Caturcazal de gente, qué pijazal de gente. Las consecuencias de estar abriendo las tapas. ¿Qué había también? El Machu Picchu, en Perú, una ciudad en ruinas, como vestigio del otrora glorioso imperio inca, que no lo conozco, quiero ir, ¿verdad? Pero no sé qué va a suceder. También los españoles encontraron aquí politeísmo, cuando ya ellos pues ya no tenían politeísmo, pero sí, entonces sabemos que tenían la sustitución de la caterva de dioses griegos y romanos, pues ellos la sustituyeron por sus santos, San Antonio de Padua, San Martín de Porras, San Francisco, Santo Domingo, bueno, Santiago, San Santiago, hay todos esos. Habían sacrificios humanos cuando ya a los dioses, ¿verdad? Cuando ya en el mundo antiguo ya no existían. Había también sacrificios de animales, cosa que tampoco ellos ya lo hacían. Encontraron esclavitud, cosa que ya estaba desapareciendo allá en aquellos lados, pero que recobró auge con el descubrimiento de América, pero que ya también aquí existía la esclavitud. La practicaron la mayoría de pueblos que fueron dominando los aztecas, los zapotecas, los mixtecas, los chichimecas, los mexicas y toda la caterva de poblaciones que habían, incluidos los mayas. Existía esclavitud, existía guerras, división de clases, había casamiento infantil, al igual que en las civilizaciones antiguas. Y también habían grandes territorios y grandes cantidades de ríos, de fuentes de agua que no eran aprovechables de la manera en que ya se hacía en el viejo mundo, tanto en Asia como en Europa. Entonces todo esto produce un sincretismo, es que es una combinación, una mezcla entre lo que ya había y lo nuevo que está. Eso es algo que siempre existe y va a existir. Nosotros decíamos, ay, pero si nos vinieron a imponer una salvajada. No. Para mí es un horror. Recuerdo un correo cuando mi hermano que vive en Alemania, estando allá, pues mandó un correo en el que se hablaba, pues porque siempre las fechas del 12 de octubre dan de qué hablar en todos los medios y en las conversaciones de las personas, de los eruditos, de los que se reúnen en las tabernas, no sé cómo es que se llaman, los bohemios, y las personas pues a quienes nos gustan estos temas. Siempre se desatan discusiones, ¿verdad?
mi hermano escribía ese correo para toda la familia, que a la llegada de los españoles, bueno, lo pintó tan bonito que aquí parecía el paraíso, parecía que era el paraíso que me estaba describiendo y le digo, oye hermano, ¿qué te pasa? De repente me pareció como que me estabas hablando del paraíso. ¿Se te olvidó la historia o nunca la conociste? El hombre nace con el gen del pecado, el gen de lo bueno y lo malo, y que es el famoso Yin Yang, según una filosofía china. Y estos hijos de puta nativos de América practicaban la esclavitud, ya no los aguantaban los demás y salieron en guinda para Norteamérica, para Centroamérica, conocida como Mesoamérica, y también para Sudamérica ya no nos aguantaban, ya no se aguantaban estos jodidos. ¿Y qué te pasa? Le digo, si también ellos tenían sus crueldades, un cachimbo de Dios. El cuatro, que era la serpiente, o creo que es agua cuatro, ya ni me acuerdo. Cuatro, sí, creo, la serpiente emplumada, que está cuatro, sí, entonces cuatro. Y a las doncellas le sacaban el corazón todavía palpitante, viva la mujer, la doncella, y se lo ofrecían a los dioses. Y si había algún fenómeno natural que ellos no lo entendían, igual que en la época antigua, creían que podían aplacar a los dioses ofreciéndoles a los niños en sacrificio. Eso, claro, les sorprendió a los españoles porque ellos ya habían pasado muchísimo tiempo de que ya no. Añañasca, les decía aquí Otto de la Rocha con su famoso personaje Aniceto Prieto, Anis Price en inglés, Anisetowski Pretiosco en Rusowski, Anisitonino Pretonini en Italianini, Anisete Preté en François. Ñañascales llevaban ya los españoles de no ver ese tipo de crueldad. Y había pues esas selvas que ya no se cultivaban de la manera en que ya España, el mundo pues ya estaba desarrollado. Recuerden la civilización china, ya había descubierto la pólvora, ya habían fusiles, ya habían cañones, ya habían naves, y aquí pues con costo habían unas piraguas que los indios de la gente del Caribe las utilizaba. Entonces no éramos tan inocentes la población de aquí. Cometían salvajadas y también antropofagia, o sea que es el canibalismo. Otra cosa que también trajo como un beneficio, porque los españoles, además de los animales que existían aquí, ellos trajeron animales y aprendieron a domesticarlos, ¿verdad? En el viejo mundo, y trajeron esas prácticas de domesticación a los nativos de nuestras tierras, y eso fue favorable para nosotros. Aquí había pues su propia fauna, habían reptiles, la anaconda del Amazonas del Brasil, existía la llama, la vicuña, el puma, el jaguar, los papagayos, los quetzales, la llama, el tapir, odanto, la vicuña, el agutí, el reno, el zorro azul, de estos más de la parte de América del Norte, el caimán, el castor, el antílope en el norte, abundantes reptiles y un montón de aves. Había quirópteros en la parte también de Centroamérica, Mesoamérica, o sea que son a la que pertenecen los murciélagos y los vampiros. También habían mamíferos, roedores, carnívoros, los monos, loros, tortugas y serpiente. Había también el bisonte, el oso gris, la alpaca. Y en cuanto a cultivo, está el tabaco. Aquí los nativos de nuestras tierras, creo que Moctezuma fue uno de ellos que quedaron impresionados a los españoles, que bebía cacao, lo cocían, era una bebida líquida sin azúcar. Fueron los españoles quienes trajeron el dulce, no el azúcar como la conocemos hoy, el dulce en otra forma. Y vieron cómo bebía las panas, las jícaras llenas
de cacao caliente y amargo. Y para ellos era como, lo juzgaron por el aspecto, que parecía lodo, como que estaban bebiendo lodo y no les gustó pues a la gente de Europa. Y ya vemos cómo con el tiempo el cacao es ahora uno de los dulces más apetecidos por la niñez y por todos, porque dice su combinación con azúcar. También se usa en la elaboración de pasteles, queques y muchas otras cosas. El tabaco también propio de América. Se quedaron asustados los españoles, como fumaban, enrollaban el tabaco, pero eran unos grandes tubos de más de medio metro de largo, y así fumaban, inhalaban y exhalaban el humo. El aguacate propio de América, la papa, el tomate, que era considerado como afrodisíaco en Europa, la Europa medieval, por considerarlo, bueno, que lo consideraban afrodisíaco, y la guindilla, que era una variedad del tomate, lo consideraban como una cosa demoníaca, porque era muy pequeña y roja, pues la fruta de esa especie de tomate. Estaba la piña, que Colón le dio el nombre piña por el parecido que la piña tiene con la flor de pino. También estaba la guayaba, el maíz como el principal cultivo de alimento. Es más, la guayaba, las piñas, esas no las comían los nativos de nuestras tierras. Ellos estaban más acostumbrados a comer carne de mamíferos y y también de las fuentes de agua. La yuca, el quequisque, que en otras partes le dicen, creo que es la mandioca, o a la yuca le dicen mandioca. La vainilla es propia de América, la papaya, la papa, la patata, el maguey, el achotle en lengua náhuatl, el durazno, el albaricoque, todas esas frutas, vegetales, todos esos cultivos existían aquí y que se lograron cultivar de manera ya más desarrollada con la llegada de los españoles. Eso pues es un logro a la par de las maldades que hicieron de mandar a los pobres nativos a trabajar a las minas, que si bien es cierto, incrementó el desarrollo porque nuestras poblaciones no conocían el oro, no le daban la importancia como la que tenía el jade para ellos, que incluso se lo ponían para incrustárselo en los dientes. Eso era un símbolo de estatus, el jade. ¿Y de qué forma nos dominaron? Esta es la parte crítica y clave que ofende como americano, no desde el punto de vista español, sino porque es algo que siempre ha existido y la gente pues culpa a los españoles. Ni todos, ni ellos son, ni de ambos lados, ni todos somos tan inocentes y sin culpas, ni tan buenos del todo, ni tan perversos, de ambos lados. Los imperios principales, con sus métodos de esclavitud, de dominación, también, al igual que la época, que las civilizaciones antiguas, arrasaban con todo, a las mujeres las violaban y se las ofrecían a los dioses, a los prisioneros, y ellos eran los que hacían el trabajo que no quería hacer la clase alta. Ya existía la jerarquía de clases, la casta de los sacerdotes, los caciques, que eran los principales, los caciqueles, los sacerdotes, los militares y los comerciantes, el populacho y los esclavos. Ya existía eso y existía maltrato hacia los esclavos también. Esto provoca rebeliones siempre en el ser humano, en todas partes del mundo. El ser humano es el mismo, va cargando su miasma, ese efluvio maloliente que sale de nosotros, que es la maldad. En unos está más acentuada la maldad y en otros está más acentuada
la parte buena que tenemos todos los seres humanos. ¿Y qué sucedió? Los que eran dominados por los aztecas, que se dieron a la fuga geográfica, muchos, pero lógicamente no todos pudieron huir. Centroamérica está poblada por los mayas, todo ese montón de gente que se vino de la furia de los aztecas, de la maldad, el trato cruel que les daban a las otras poblaciones, como fue el caso pues aquí en Mesoamérica. Vinieron los mayas en Guatemala, se asentaron en Guatemala, en Belice, en Honduras, toda esa zona desde la selva lacandona, pasando por Bonampak, el Petén, la Ciudad de Flores, Tikal, pasar por Copán, Belice, toda esa es una zona que las poblaciones actuales las consideran como propias y se pasan sin el paso fronterizo sin necesidad de ni siquiera de presentar documentos porque ellos las consideran como propias. Y conservan su idioma también, su lengua o su dialecto, porque ya es una poca población la que lo habla. Vemos en Honduras está Santa Rosa de Copán, donde están las ruinas de Copán, del municipio, Copán Ruinas. Tuve la oportunidad de conocerlo gracias a los estudios. Por eso, estudien, estudien, estudien. Como decía Otto de la Rocha, estudien, jodido, estudien, estudien. Tuve la oportunidad de conocer Tikal y escalar los templos, el Gran Jaguar, la plaza principal, los juegos de pelota de los mayas, todo eso es impresionante y muy bonito y yo me siento pues muy orgullosa de haber podido conocer eso. Entonces, todas las víctimas, los que estaban hasta aquí de tanta maldad, si no puedes contra ellos, mejor úneteles. Se unieron con los españoles para derrotar a sus verdugos. ¿Qué tal la cosa? ¿Son tan inocentes nuestras poblaciones nativas? No lo son. Por mucho amor que le tengamos a nuestros ancestros, también tenemos que reconocer que hicieron sus maldades. La embarraron de ayote, decimos aquí, la embarraron de ñaña. El desarrollo se impone y siempre gana el más fuerte, el más astuto, en compañía de lo que anda en su cerebro, del conocimiento. El más astuto, el más astuto, el más astuto, los más violentos y los más valientes siempre. Trajeron a nuestras tierras el café, el caballo, el cerdo, mejores técnicas de cultivo, muchísimos animales propios del otro mundo. Enseñaron a domesticar otros animales que no se conocían en el otro mundo y los que ellos trajeron nos enseñaron a los nativos cómo se domesticaban. Trajeron la pólvora, trajeron armas, enseñaron técnicas para explotar las minas, pues sí, lógico que eso dio mayor desarrollo y también causó un gran exterminio, porque se decía de que la pobre gente, los pobres hombres no, eran separados de sus familias para ir a las minas principalmente a Perú y los pasaban por el puerto del Realejo, ubicado aquí en Nicaragua, en la parte occidental, entre León y Chinandega, León, departamento de Nicaragua. Por ahí los llevaban al Perú y los pobres ancestros iban llorando en lamento porque el que iba a la mina no sobrevivía más de una semana. Muchos morían de tuberculosis. Una ventaja que hubo fue de que eliminaron el sacrificio humano, como les dije, y el canibalismo, y la erradicación del matrimonio infantil en niñas. Es más, aún en la zona caribe de Nicaragua, todavía se practica el casamiento, y no de manera legal, sino de manera natural entre personas mayores y niñas. ¿Por qué? Porque
la población tiene una esperanza de vida muy, muy, muy baja, debido a que esa parte del Caribe de Nicaragua está considerada como gente haragana, no cultiva. Ahí son tierras muy fértiles, muy prósperas para la yuca, la mandioca, el quequisque. Pero ¿qué hacían antaño esas poblaciones, las que encontraron los españoles y las que encontraron los ingleses? Tranquilamente, los muy jodidos de esa parte de Nicaragua y de la parte caribe, de toda Centroamérica, vino de los chipchas de Colombia. Por eso tienen bastante parecido todos ellos, porque son originarios de ahí. Llegaron a través del tapón de Darién y a través del Caribe. Entonces, esa gente que hacían, incursionaban en las poblaciones nativos de los nativos de la parte central de Nicaragua y les robaban sus alimentos. Ellos usaban los arpones para cazar animales, o sea, para obtener fuentes de mariscos, pues de peces más que todo. Pero a ellos les salía más fácil porque el terreno ahí es muy arcilloso, de mucho fango, de mucho barro, les salía más fácil ir a robar a los otros pueblos y les robaban sus provisiones, sus comidas y así, de tranquilo. Entonces la tasa de vida ahí, la esperanza de vida era muy baja y ya se consideraba mayor a un hombre cuando tenía unos 18 años y a las niñas las poseían a la triste edad de 10 años cuando ni siquiera habían tenido su menstruación. Y a los 12, 13 años ya una niña tenía hasta 5 niñas. Y practicaban la poligamia, la promiscuidad. Dormían ellos con un cachimbo de mujeres a la izquierda y otro cachimbo de mujeres a la derecha. En casas de tambo, solo cubiertos con hojas de chagüite, que es las hojas de banana. Banano, plátanos, decimos en Nicaragua, maduros, qué sé yo, todas las variedades de bananas que hay aquí. Le decimos Caribe, manzanito, banano carazo, el banano normal, el plátano, el maduro y otras variedades de la banana. Nosotros le decimos banana. Y otra cosa también que hacía que no había esperanza de vida alta, porque las fuentes de agua no tienen flúor, tampoco cloro. Entonces todo eso hacía que la población muriera de enfermedades propias de la zona. Otra cosa que trajeron los españoles y que ayudó a civilizar y aprovechar mejor todos estos recursos que tenemos fueron la rueda, los caballos, el café y muchas otras cosas para ordenar las ciudades, el urbanismo. Vean que todavía nosotros en Nicaragua, nosotros no tenemos un sistema de urbanización como por decir, bueno, Guatemala, que lo visité, avenida tal, bloque tal, calle tal, casa tal. Aquí no, aquí damos por referencia. Recuerdo un lugar muy famoso en Chinandega de Jesús Cochino, que le dicen de dónde es Jesús Cochino, van a pedir a alguien una dirección, entonces aquí por referencia, de dónde es Jesús Cochino, 3 cuadras a la derecha, después te desguindás 2 cuadras a la izquierda. ¿Y por qué le dicen Jesús Cochino? Porque un hombre que hacía el papel de Jesús en la época de la Semana Santa, aquí le dicen la Judea, el hombre jodido se ponía una sábana, pero resulta que ese día, o siempre, ¿verdad? Ese día se le cayó la sábana y no andaba calzoncillo. Entonces la gente salió corriendo, ¿ves? Bueno, asustada la gente y entonces se quedó el hombre, Jesús Cochino. Ya se murió el hombre hace años, ya, de donde Jesús Cochino, 3 cuadras para dar tanto. Así es aquí. Aquí teníamos hace creo que unos 7 años se cayó un arbolito de laurel, que ese servía de referencia.
Del arbolito, tantas cuadras al lado, del arbolito, tantas cuadras al norte, al sur, al este, qué sé yo, y así. De la casa de la verja roja, me acuerdo mi esposo dando su dirección de su casa, y le escribió de la verja roja, y por escribir verja, porque tiene mala ortografía, lo puso con G, el animal de la verga, casa de la verga roja, por escribir casa de la verga roja. Y después al jefe enseñándole a todo el mundo. Miren, Giovanni, ¿en dónde vive Giovanni? Ay, pero bueno, cosas del idioma. Y pobrecito, nosotros no podemos distinguir entre la S, la C y la Z, no tenemos culpa. Cosas del sincretismo, la combinación de las civilizaciones. Ellos pusieron más orden en eso. Por eso en nuestros departamentos y municipios miramos algo central, una calle central, ¿verdad? En cuadrado. También ellos tomaron eso de los árabes, de los otomanos también. Está la iglesia, el ayuntamiento, la alcaldía, los poderes, pues, en los cuatro costados y un lugar central, que era como parque o como una ronda, una glorieta. Pues eso es bueno. Nuestros antepasados no lo tenían tan así, los propios de Centroamérica, no como en otros lugares. Bueno, esta parte de los beneficios, pues ya los hablé, ¿verdad? La explotación de las minas, la propagación del español como una lengua única a nivel del subcontinente, pues para mí déjenme decirle que es una gran cosa. También porque trajeron la construcción de universidades. Una de las primeras fue la Universidad de San Carlos en Guatemala. Allí estudió un nicaragüense, el padre indio, se conocía como el padre indio, José Tomás Ruiz. Uno de los pabellones de la Universidad de León, aquí en Managua, Nicaragua, lleva el Ruiz Ayesta. Ruiz por el padre indio, así se le conocía porque era nativo de las tierras. Sabemos que a los pobladores de América le decían los indios porque Cristóbal Colón creyó, y los españoles creían que habían llegado a las Indias occidentales. También por el parecido del físico de nuestros antepasados con la gente de la India y de la Polinesia también. Muchas personas difieren con esto porque quieren preservar las lenguas autóctonas. Que haya escritura, que haya literatura, que haya escuelas en las lenguas, dialectos de todas esas personas. Pero las matemáticas no existen de puro adorno, existen para la vida y están basadas en la vida. Miren que el saber contar viene tenemos que saber matemáticas, contar. Si no sabemos contar, pues, ¡hala! Ya que podemos decir. ¿Cómo le resultaría a un país, por ejemplo, nuestro gobierno en Nicaragua, que implementemos la educación en todo el cachimbo de dialectos que existen en el Caribe de nuestro país y en la parte norte? Ahí se habla el ramaquí, el inglés criol, el misquito, el sumo, el mayagna, y también se habla el español. Que hayan escuelas, maestros en todos esos idiomas y literatura en todos esos idiomas, ¿cómo nos saldría a nosotros la educación? Más cara estar produciendo libros, ejemplares, en todos esos idiomas. Es cierto que las personas, entre más idiomas aprendemos, somos más inteligentes, pero decir ya un dialecto que ya está casi muerto, porque ya son pocas poblaciones, hay como 6,000 aquí en Nicaragua, donde hay más población nativa es en México, pero con costos serán 2 millones de habitantes, y aún así ellos tienen diferentes dialectos derivados del náhuatl. En la parte occidental de Nicaragua
Aquí nos entraron los chorotegas, los otomangues, los nagrandanos. Tenían idiomas parecidos al náhuatl. ¿Qué tal? Aún en todos esos idiomas, publicando ejemplares de ciencias, de física, de todas las ciencias que hay, ya ni qué decir universidades. Para mí tiene que existir el elemento absorbente y que no tiene ningún caso que estemos con esas lenguas que ya casi nadie las habla, casi nadie los conoce. Entonces se tiene que cumplir el elemento absorbente. El elemento absorbente, en este caso, el idioma español, por la cantidad de personas que lo hablamos y por la propagación que existe y porque hace más fácil a un gobierno y se gestionan mejor los recursos económicos y principalmente el capital humano, recurso humano, el potencial humano. Entonces, el elemento absorbente hasta en nuestras vidas, en esos aspectos, se aplica, como en un matrimonio. No me van a decir que no. Siempre hay uno de los dos que logra dominar en el hogar. Esta es una imagen que se me tuve a bien yo ponerla de Tenochtitlán. Como la pueden ver aquí, muy bonita, muy impresionante. Y esa obra de la ingeniería que hicieron los aztecas, terraplenar el lago Texcoco para poder construir allí sus edificios, sus templos, sus gradas, ahí donde le ofrecían culto a sus dioses y sacrificios a sus dioses. Este mismo tipo de centros de adoración existen en Tikal, en Petén y también en Copán, Ruinas. Yo tuve el privilegio de conocerlo y de haber ido allí, gracias a los estudios. Las desventajas o daños, podríamos decir que el exterminio de poblaciones enteras, porque fueron crueles los españoles latigando a las personas. Aquí en la plaza de Sutiaba, un pueblo indígena, y también Monimbó, principalmente que son pueblos indígenas, están ellos casi sin mezclar con la raza española, ni con mestizos. Uno de los españoles, Pedrarias Dávila, le echó los perros en la plaza de Sutiaba a más de 1000 indios y los devoraron esos perversos perros por sus perversos amos. Entonces es una barbarie la que ocurre cuando se dan este tipo de acontecimientos. La parte buena con respecto a la religión, al no adorar muchísimos dioses, se eliminaron las sacrificaciones de animales y de personas y de niñez y de doncellas, pues se hizo un mundo más civilizado. Es cierto que teníamos nuestro propio conocimiento y nuestro propio avance y que si no nos hubiesen descubierto, hubiésemos tenido desarrollo. Pero, ¿a qué tiempo? No sabemos cuánto tiempo lleva el hombre de existir en América, cuándo puso su pie aquí. No sabemos. ¿Cuánto tiempo nos habría tomado alcanzar un desarrollo? Nos trajeron enfermedades, pero también aquí habían enfermedades. Aquí la gente perdía sus dientes porque las aguas no estaban potabilizadas ni con flúor ni con cloro. En esa época en el Viejo Mundo no había esos estudios del agua, pero ya sí se había descubierto que la fuente del cólera, que produce la bacteria del cólera, que produce mucha diarrea, es porque la gente tiraba los desechos, los excrementos humanos a los ríos y que esa misma agua la ocupaban para beber y para la higiene personal y para uso doméstico, para todo. Pero ya habían avances en ese sentido. También se trajo la industria textilera de una manera más avanzada que la que existía aquí con los telares artesanales. Ese es otro avance que nos facilitó la vida
Y como les dije, pues de una crueldad pasamos a otras. Esta es otra imagen de Tenochtitlán, cómo se mira más grande aquí, rodeado de montañas, las poblaciones haciendo comercio. No había moneda, lo que se hacía era un tiangue, intercambio de productos, y no se les podía establecer un valor como el que se hace con el dinero impreso o con las monedas materializadas a través de los metales. Eso pues fue para mí un aspecto bueno de este descubrimiento. No hay que olvidar también, ¿verdad?, lo malo, porque así es el ser humano. No lo estoy minimizando con estas palabras, pero no podemos vivir alimentando el odio. Hay una cosa que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque las mujeres feministas, al ver que muchos gobiernos celebran ese día, le han cambiado el nombre, como aquí en Nicaragua, el Día de la Hispanidad, el intercambio de dos mundos. Antes, en el tiempo de Somoza, de la dictadura somocista, porque además de prolongarse en el tiempo, se hacía solo lo que los Somozas decían, porque fue una dinastía de hijos de Somoza. Entonces, se cambiaban, se decía el Día de la Raza. ¿Por qué? Por quedar bien con los españoles, por quedar bien con Dios y con el diablo, decimos los nicaragüenses. Y debe de ser igual en otras partes del mundo esa expresión, quedar bien con Dios y con el diablo. Y no debemos olvidar la historia para no repetir los errores. Que promovamos una sola lengua en la que todos nos podemos comunicar antes con ese montón de dialectos que había, y si existieran, si fuesen vigentes, y si nos hubiésemos dado a ser obcecados en que no, tienen que prevalecer todas esas lenguas, tienen que prevalecer. Ay, ¿cómo nos comunicaríamos? Un idioma común facilita las cosas. Me asombró el hecho de que unas feministas, no sé en cuál de los países, creo que fue en México o en Argentina, destruyendo un monumento a la reina Isabel II. Se diga, ¿y qué les pasa a estas hijas de él? Su tetragran putísima madre anda la cabeza volteada, porque el feminismo no es eso. Yo me considero feminista, pero con esos pensamientos torcidos de la gente, de las feministas. ¿Cómo vamos a derribar un monumento de la reina Isabel si era la mujer más poderosa de la época? Y no se lucha el feminismo porque tengamos poder, cuotas de poder en los gobiernos, 50 y 50, en los cargos públicos. Ay, y esa era una mujer, la mujer más poderosa de la época. También fue denominada la mayor asesina de la historia, porque a través del descubrimiento de América se incrementó la esclavitud procedente de África. Y fue ella la que lo promovió. Todos estos hijos de puta que se separaron de España no querían entregar, como todo delicioso y codicioso, no querían entregar todo el oro, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. No le querían entregar el oro a pagar tributo a España y quedarse ellos con el paquete, con la rebanada, con la rodaja, solo con la parte, y ocupar a las poblaciones nativas para que fueran a la guerra, hacer esa lucha de independencia. ¿Cómo, cómo pueden derribar la imagen, el monumento de una mujer que tenía poder? Y no es eso lo que queremos nosotros las feministas. Ay, no, por favor, no las entiendo. No las entiendo, de que no las entiendo, no las entiendo. Pues después vi análisis sobre el descubrimiento de América. Otra cosa que se me escapaba, cuando
El presidente colombiano, Gustavo Petro, que fue toda una noticia, que en Colombia haya ganado la izquierda, porque por muchos años, yo pienso que desde la independencia de Colombia respecto a España, nunca había habido un presidente de izquierda, pues con Gustavo Petro, que le mandó, no le entregó la espada de Bolívar, no se la entregó Iván Duque, uno de los presidentes más odiados de Colombia, que ha tenido Colombia. El más lamebota de los Estados Unidos y de la OEA. No se le entregó, entonces Gustavo Petro, pues ya siendo presidente, la mandó traer. Invitó a mi primo, el príncipe Felipe de Asturias, lo invitó a la toma de posesión y el príncipe, perdón, ya ahora es rey, marido de esa plebeya Leticia, que fue periodista y que condenaba a la monarquía porque eran unos flojos, fodongos, que no hacen nada, que no trabajan. Se la vivía mandándolos a trabajar. Y ahora que está ahí, pues, casada con el rey de España, Felipe, pues ahora es la reina Leticia, ya no es doña mierda, ahora es doña fulana. ¿Por qué no se puso de pie Felipe de Asturias? Por esta razón, porque el hijo de la gran puta de Simón Bolívar, es cierto que tenía el sueño de la gran Colombia, porque antes Venezuela estaba conformada por Colombia, Venezuela, una parte así Panamá, con el tapón de Darién, Panamá, Colombia, Venezuela, y si mal no recuerdo la otra que está cerca, creo que es una parte de Perú. Él estaba, el hijo de la gran putísima madre, en contra de los españoles. Él odiaba a los españoles. Él estaba a favor de los alemanes. Es más, aquí el científico, el investigador Humboldt, era un espía de los alemanes, de la aristocracia alemana, considerados los alemanes como los herederos del Imperio Romano. Es más, que el título de su jefe principal, el que está encima del primer ministro, es Kaiser, que significa César, el Kaiser alemán. Estaba en contubernio con los alemanes y a favor de los ingleses y de los franceses. Él estaba en contra de los españoles. ¿Y cómo puta se iba a poner de pie Felipe? Era una ofensa para él. Si hubiese un latino, le hubiese pasado lo mismo o algo similar y va a esos lugares, haría lo mismo. Que le voy a estar dando honra a esos hijos de la gran puta si se estaba en contra de nosotros, quería que nos sacaran los ojos. Y él estaba luchando por sus intereses y era de una familia adinerada. El tetragran putísima de Simón Bolívar. Crear una sola patria. ¿Para qué? Para gobernarla con los alemanes y los franceses. Pero bien, esta es una parte de la historia resumida desde mi punto de vista con América y pues como también sufrimos como los africanos un reparto de parte de las aves de rapiña de siempre, los españoles, los ingleses, los franceses y los portugueses. Al extremo, pues, que en Estados Unidos, en la parte de Norteamérica, se habla inglés y también se habla francés. Y también se habla español. ¿Por qué? ¿Por qué se habla español? Porque varios territorios que hoy forman parte de la Unión Americana eran territorio de México. Y no fue que los Estados Unidos se lo quitaron, como dicen los mexicanitos nacionalistas. Es bueno amar a su país, pero también hay que saber su poquito. Este Pancho Villa, ¿cómo creen ustedes que tenía las armas, Doroteo Arango? Daba las tierritas de México como que eran suyas, el tetragran putísimo. Las daba a cambio de armas. Y el hijo de la gran putisísima madre, el general San Fernando en la batalla del Álamo, un general perro, más perro que los perros,
odiaba a la soldadesca, no admitía consejo de nadie, era un dictador. Él se consideraba superior a los ingleses en Estados Unidos, ahí en Texas. El territorio, pues Texas era mexicano. Pero ¿qué pasó con el gallina del general San Fernando? Le ganaron la batalla los ingleses, colonizadores de Estados Unidos, al mando del general Houston, perdón, del general Houston. ¿Y qué dijo el hijo de puta cuando le iban a volar la gallina? No, 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 no me maten. Es cierto, dice Houston. Algo mejor voy a obtener de tu vida. Tu vida no vale nada. ¿Qué quiere que hagamos? Hacen el acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que le cedió el territorio de Texas. Todo Texas se lo cedió al general Houston. Por eso está el lugar que ahí se llama Houston, de Texas. Ah, ¿y vienen los mexicanos con ese nacionalismo? Ay, me van a caer encima los mexicanos, pero por favor, hay que leer la historia. También los venezolanos. Ah, no, 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 no. Vamos a estar diciendo ahí nosotros también, locuritas. La historia es la historia y se debe de respetar. Se debe de ver lo bueno y se debe de ver lo malo. Si alguien tiene otra perspectiva, pues está bien, es su perspectiva. Pero yo me quedo con lo bueno que pasó. No olvido lo malo que sucedió para que no nos repetamos, que no somos colonia de nadie y que también aquí tenemos gente pensante. Ay, recuerdo una vez en el canal de Emma, cuando me ponía yo de tonta a hacer comentarios, porque no vale la pena, al menos para mí no vale la pena hacer comentarios en un canal donde hay pues más de 2,000 seguidores. Yo creo que ahora tiene como 70,000, 50,000, creo que tiene ya, Emma, hacer un comentario, porque no te lo va a contestar nunca, solo te va a poner de forma automática un me gusta y un corazón, y ya está, no se interactúa. Recuerdo que había escrito yo algo y me sale un español y me dice, oye, Ruth, ¿cuándo van a matar al dictador Daniel Ortega? Ay, yo no le quería contestar nada. Yo dije, cree, bueno, me salió raro que ese español supiera de Nicaragua. Y entonces yo, porque siendo testigo de Jehová, pues ya sabemos que los pobrecitos no tienen conocimiento. Es la rama de religiosos con menos conocimientos que hay en todas las religiones. Me contuve, pero dije, se la dejo ir si casco. Escribí, vamos a matar al dictador Daniel Ortega cuando España le devuelva el peñón de Gibraltar a sus respectivos dueños. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cree que aquí no hay personas que tenemos conocimiento en las Américas, que seguimos en taparrabos? No, señor, hay gente muy inteligente. No hay que promover el odio, no lo promovemos. Pero como dice la Biblia, el hierro, con el mismo hierro se asusa. Así que, señores y señoras, no nos dejemos guiar por nuestros apasionamientos. Hagamos un poquito de investigación y nos vamos a quedar deslumbrados de todas las cosas que encontramos. Como la crisis de los misiles, estaba viendo un programa yo la semana pasada donde salió un cubano diciendo que fue un acto ético de Fidel Castro haberle cedido el permiso a Nikita Khrushchev para instalar una base militar cuando no ni cuenta se daba el hijo de puta de Fidel Castro de lo que estaba pasando. ¿Ah? Lo usaron de pelele. Pelele, un juego que hay en España donde agarran antes era a una persona que la agarraban y lo manteaban. Se le llamaban manteado porque una manta de la que agarraban varias personas para sujetar
poner ahí a una persona y moverla por un lado y vamos a sacudirla para el otro. Según el Quijote de la Mancha, sí la hicieron a Sancho Panza, pero no sé cómo lo hicieron porque Sancho Panza era muy gordo y quizá esas matas eran a prueba de todo peso, como Pelele. Así agarraron a Fidel Castro diciendo que fue un acto ético de agradecimiento, de solidaridad con el pueblo ruso. Ay, por favor, investiguemos un poquito, leamos, sin apasionamientos políticos. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Hasta la próxima. Me dicen si les gustó este programa, que nos trajo religiones cristianas, que al menos, pues, a todo lo malo, lo menos malo, se acabaron los sacrificios humanos. Adiós, hasta la próxima.